Hace 6 años, cuando Hyundai lanzó la primera generación del Kona, era un coche de 4,20 metros de largo, que estaba dentro del segmento B, y no solo eso, sino que era uno de los más grandes de ese segmento. Pero en estos 6 años han pasado un montón de cosas. Por ejemplo, las nuevas generaciones del Peugeot 2008 y del Renault Captur y algunos de los modelos que han venido, por ejemplo, últimamente de China, han llevado el tamaño medio de ese segmento B sub prácticamente hasta los 4,30 metros. Además, en ese tiempo, Hyundai ha lanzado el Bayon de 4,18 y el Tucson, que se ha ido a 4,50. Por lo tanto, el Kona anterior a este que os vamos a presentar hoy quedaba demasiado cerca del Bayon y demasiado lejos del Tucson. Con este, esto cambia por completo. Esta segunda generación del Hyundai Kona mide 4,35 metros y por lo tanto queda equidistante entre el Bayon y el Tucson. Se pone a la venta, de hecho ya lo está, con 2 motores de gasolina, uno de 120 caballos con y sin hibridación ligera, uno de 198 caballos con y sin tracción a las 4 ruedas y finalmente con este motor de esta unidad que es un híbrido de 141 caballos. Después del verano llegará la versión eléctrica y de momento los precios arrancan en 28.490 euros. Vamos a probarlos en Asturias. Empezamos en el Cabo de Peñas. El nuevo Kona mide los mencionados 4,35 metros de largo, 15 centímetros más, por 1,83 de ancho y 1,57 de alto. La distancia entre ejes ha pasado a ser de 2,66 metros, que son 6 centímetros más que en la anterior generación. Los pesos van de 1.295 a 1.450 kilos y la altura libre al suelo es de 16 o 17 centímetros, dependiendo de la versión. Vamos a echar un vistazo detallado a su estética. El frontal cambia radicalmente en este Kona. Este es un coche que separaba los grupos ópticos y ahora lo que ha hecho ha sido concentrarlos en esta zona de aquí. Lo cierto es que a mí me parece que es un poco peligroso porque estos grupos ópticos ahora prácticamente forman parte del parachoques y por lo tanto están en una posición bastante expuesta a pequeños golpes. Pero Hyundai ha decidido ponerlos ahí. Sin duda, lo más característico de este frontal es, sin embargo, esta línea de luz que lo atraviesa de un lado a otro, como ya sucedía en el monovolumen Staria, y que parece que va a ser una de las señas de identidad a partir de ahora de los nuevos modelos de la marca. Visto así, de perfil, se nota que la batalla es más larga y que el coche también es más largo, es la manera como mejor se aprecia. Y hay algunos detalles curiosos. En el lateral mantenemos todas estas líneas, estos pliegues por todas partes, que parece casi un ejercicio de papiroflexia japonesa. Y en esta versión N-Line tenemos carcasas de los retrovisores en negro, llantas de 18 pulgadas, pueden ser de 16 o de 18, y en el caso del N-Line son específicas, y además desaparecen los pasos de rueda en color negro, pero las versiones que no son N-Line sí tienen los refuerzos del paso de rueda en negro y no son precisamente pequeños, porque fijaos que vienen desde el parachoques, ocupan toda esta zona con un grosor considerable y continúan en los bajos de caja del coche. En la parte trasera se repite un poco el patrón de diseño del frontal con la línea de luz, evidentemente roja, no blanca, pero sobre todo con la presencia de los pilotos en las esquinas. E insisto, a mí me parece que esto es un error, porque estos pilotos están muy expuestos a los golpes, parece, insisto, que formen parte de los parachoques. Por lo que respecta a los logotipos, tenemos el de la marca y debajo el de Kona, para que quede bien claro qué coche es, y además la mención a la hibridación. Por cierto, preguntados los responsables de la marca sobre la posición de los faros, nos respondieron que la carcasa de metacrilato que los protege es más dura que cualquier plástico de parachoques. Dicho queda.
Las versiones N-Line tienen un diseño más agresivo con parachoques distintos, doble salida de escape, los ya citados retrovisores negros, un faldón perimetral plateado, llantas de 18 pulgadas de diseño específico y algunos detalles distintos también en el habitáculo, como los pedales metálicos e inserciones en rojo en el salpicadero y los asientos. En el interior lo que más cambia es esto de aquí, la doble pantalla que ya conocíamos, por ejemplo, del Tucson y que ahora también llega a este Kona. Dos pantallas de 16,3 pulgadas, una para la instrumentación y la otra para el equipo de información y entretenimiento. Otra cosa que cambia también es que en las versiones automáticas, como esta híbrida, desaparece la palanca del cambio y pasa aquí detrás. Este es el mando que nos permite poner el punto muerto, marcha hacia adelante y marcha hacia atrás. Y tenemos, y eso es una buena noticia, los mandos de la climatización separados de la pantalla, por lo tanto los podemos manipular sin ningún problema. Esta botonería de aquí es la que hace referencia a la propia pantalla, para ir al mapa directamente, para ir al equipo de audio directamente, es decir, para movernos con facilidad sin necesidad de tocar tanto la pantalla. Zona de la consola, tenemos un montón de huecos portaobjetos. Aquí debajo tenemos este cajetín, por ejemplo, todo este hueco aquí. En este tan grande tenemos dos portalatas y aquí delante una serie de mandos que nos permiten, por ejemplo, activar la calefacción y ventilación de asientos en esta versión, que es la tope de gama y que por tanto lo lleva, calefacción de volante, cámaras perimétricas. Tenemos además el cargador inalámbrico de teléfonos móviles y este botón central que nos permite elegir el modo de conducción que deseemos. La pantalla principal ofrece los servicios conectados BlueLink de la marca para disponer de navegación online con información a tiempo real, conectividad para móviles que pueden usarse para diferentes funciones como abrir y cerrar el coche y reconocimiento de voz. En las plazas traseras, el Kona ha mejorado notablemente. Hyundai anuncia 7,7 centímetros más de distancia entre filas, 6 por la mayor distancia entre ejes y casi 2 al montar asientos delanteros más finos. Además, mejora también en 1 centímetro la altura al techo. La anchura trasera, con 1,40 metros a la altura de los hombros, es también de las mejores del segmento. El acceso al interior es sencillo y sin problemas de dar con la cabeza. Y veis que hay más espacio, bastante más espacio que en el coche anterior. 7 centímetros son muchos en un cambio de generación y se notan muchísimo. También un poquito más de altura. La verdad es que estas plazas traseras ya no son de coche de segmento B, sino que son prácticamente de un segmento C. En cuanto al equipamiento, tenemos dos tomas de USB-C, tenemos aireadores, que siempre es importante tener aireación detrás. Hay algunos coches de este segmento que no la tienen y para los que van detrás es un poco complicado. Tenemos el habitual apoyabrazos con un par de posavasos o portalatas y en esta unidad concreta tenemos calefacción de los asientos traseros. Este es un N-Line Style, que es el tope de gama, es el coche más equipado de la gama y por eso lleva esta calefacción trasera de asientos. Otro de los grandes beneficiados por el incremento de tamaño del coche es, evidentemente, el maletero. Efectivamente, ya que ahora, con opción además de apertura eléctrica, en la que podemos regular tanto a qué altura se abre como a qué velocidad se abre, tenemos un maletero de 466 litros, que son 105 más que antes. Esto es un 30% más, y un 30% más es una cantidad más que considerable. Además, hay otra novedad, que es la posibilidad, cuando quite esto de aquí, de abatir el respaldo de los asientos traseros en 3 partes, 40, 20 y 40. Generando de este modo un espacio de carga de 1.300 litros. Adicionalmente, tenemos la posibilidad de ocupar esta parte de abajo, que queda bajo un doble fondo que podemos situar a 2 alturas. Esta, a la que lo tenemos ahora, que queda enrasado con el plano de carga y también con los asientos abatidos, o en una posición inferior para cuando necesitemos más capacidad en altura y tengamos los asientos colocados en su posición convencional.
La gama de versiones de este coche estará compuesta por 3 variantes de gasolina y una híbrida convencional. Chulo, ¿eh? Este hórreo asturiano debe tener unos cuantos años, bastantes más que el Kona. Hemos parado aquí para comentaros la gama de motores. El de 3 cilindros de 1 litro de cilindrada y 120 caballos está disponible con cambio manual de 6 velocidades o con cambio automático de 7 marchas. Y además, en una versión con hibridación ligera, solo manual, por un sobreprecio de 1.250 euros. El motor 1600 turbo, que es el tope de gama, tiene 198 caballos, siempre es automático y está disponible tanto con tracción delantera como con tracción a las 4 ruedas. Y finalmente, el híbrido, que es este, es un motor 1600 atmosférico combinado con un motor eléctrico, tiene 141 caballos y siempre con cambio automático de 6 marchas. En esta presentación pudimos conducir un Kona con el motor híbrido. Este motor híbrido de 141 caballos conjuntos entre el motor de gasolina, que es un 1600 atmosférico, y el pequeño motor eléctrico, es exactamente el mismo que llevaba el Kona anterior, es decir, aquí no ha habido cambios. Es un motor que, comparado con el resto de modelos híbridos que hay ahora mismo en el mercado, es muy asimilable. Se parece mucho, por ejemplo, en su rendimiento al motor que llevan los Renault, el Captur, por ejemplo, que va a ser uno de sus principales rivales, y también es muy similar al que llevan, por ejemplo, los modelos híbridos de Toyota. En cuanto a rendimiento, en cuanto a la manera como entrega la potencia, es un motor atmosférico que tiene poquitos bajos, pero que tiene en compensación la ayuda del motor eléctrico desde abajo y por lo tanto las primeras aceleraciones son realmente interesantes. Es como si lleváramos un motor turbo moderno a pesar de que no lo sea. La gran diferencia que existe entre este coche y los otros que hemos citado es el cambio. Aquí tenemos un cambio de tipo DSG que va, en mi opinión, mucho mejor, por ejemplo, que los cambios de los modelos de Toyota e incluso que los modelos de Honda. Y que además es más rápido que en los Renault, de manera que yo creo que la transmisión, el grupo Hyundai Kia, y en concreto este coche, está mejor resuelta que en el resto de sus rivales híbridos. Por lo tanto, aquí, punto para Hyundai en lo que concierne al cambio. La suspensión del Kona es de tipo McPherson delante y de barra de torsión en el eje trasero, salvo en el caso del modelo de 198 caballos, que monta un eje posterior multibrazo. Es una pena que este eje no esté disponible para el resto de los modelos de la gama. En el de 120 caballos no se justifica, pero al híbrido le vendría de maravilla. Cuando Hyundai hizo el restyling de la anterior generación, en el vídeo que hicimos también probamos este motor híbrido de 141 caballos. Claro, el coche es diferente, porque este es más grande, es más pesado, y me da la sensación de que es menos ágil, y creo que no es solo una sensación, es decir, sobre todo en autopista es un coche que es más aplomado que el anterior, porque es más grande, porque va más asentado. La verdad es que en autopista va muy bien, con una suspensión que yo creo que tiene un muy buen compromiso para ese tipo de conducción, no es una suspensión muy dura, pero tampoco es muy blanda, de manera que en las juntas de dilatación, en las curvas rápidas de autopista, el coche se comporta a la perfección, transmite mucha confianza, pero en cambio en carreteras de montaña le falta un poco de agilidad. No es que vaya mal, pero es un coche poco ágil. La dirección es bastante asistida, el eje delantero le cuesta un poco entrar, tiende a subvirar, y a mí me da la sensación de que esto es una cuestión de peso. Hay mucho peso sobre el eje delantero, y además el coche es más grande de lo que era el anterior, y por ahí, digamos, es un poco menos dinámico. Incluso en el modo Sport le falta un poquito de dinamismo comparado con ese mismo coche en la generación precedente. Tenemos 3 modos de conducción en el Kona híbrido. Tenemos el modo Eco, que lo que hace es buscar siempre ahorrar al máximo, que intervenga al máximo el motor eléctrico y por lo tanto ofrecer una respuesta al pedal del acelerador un poco menor para que no gaste tanto. Busca siempre, insisto, la eficiencia. Por otro lado tenemos una función Sport que lo que hace es que sea más reactivo al gas, endurece un poco la dirección asistida,
A mí me gusta más cómo queda en el modo Sport que no en el modo convencional, la dirección asistida, por lo tanto recomiendo que pongamos siempre el modo Sport, a no ser que querramos ahorrar mucho, porque claro, en el modo Sport lo que hace es tener una mayor reactividad y el motor, digamos, eléctrico interviene menos o interviene de otra manera. Cuando aceleramos a fondo sí que nos ayuda, pero si no, el que tira del coche es el motor térmico y por lo tanto el consumo sube un poco. Las prestaciones del motor del coche de 120 caballos son modestas, con una velocidad máxima de 180 km por hora y una aceleración de 0 a 100 en 11,8 segundos con la caja manual y una décima menos con la automática. El de gasolina 1600 turbo alcanza los 210 km por hora y acelera en 7,8 segundos. El híbrido tiene una punta baja de apenas 161 km por hora y acelera de 0 a 100 km por hora en 11 segundos. Lo mejor de esta variante es el consumo, con una media homologada de 4,5 litros para la versión Max con llanta 16 y neumáticos estrechos y de 4,7 para el resto. Los de 120 caballos se mueven entre los 5,5 y los 5,9 litros, en función del tipo de cambio, las llantas y la hibridación ligera, mientras que el 1600 turbo homologa entre 6,4 y 7 litros en función del acabado y del tipo de tracción. Esta versión híbrida tiene un consumo bajo. Hemos hecho prácticamente 150 kilómetros ya, con autopista, algunos, pero sobre todo en carretera, además subiendo, bajando, con mucha subida. Hemos ido estando yendo y volviendo, grabando el vídeo, y el consumo medio que teníamos hace un rato es de 6,4, lo cual significa que con una conducción, digamos, más normal, sin parar tantas veces, sin acelerar desde cero tantas veces como estamos haciendo cada vez que grabamos un vídeo, que damos la vuelta, volvemos, damos la vuelta, volvemos, en subida, en bajada. Yo creo que el consumo de este coche, a falta de poder probarlo durante una semana, estará sobre los 5 litros, tanto en autopista como en un uso mixto. Y en ciudad probablemente ese consumo se rebaje notablemente. No hemos podido probarlo en ciudad porque estamos en Asturias y estamos disfrutando, digamos, del paisaje asturiano, no nos hemos metido en ninguna de las capitales asturianas y por lo tanto no os podemos dar un consumo de combustible en ciudad, pero yo creo que estará alrededor de los 4 y pico. Finalmente comentar que este coche tiene 3 modos de regeneración. Ahora mismo, por ejemplo, estamos bajando detrás de un grupo de ciclistas un puerto de montaña y el coche va prácticamente en rueda libre, no retiene. Pero si queremos que retenga y por lo tanto que cargue la batería, tenemos detrás del volante unas levas que nos permiten cambiar el modo de regeneración hasta 3 niveles. Ahora, por ejemplo, los ciclistas se me van porque el coche está frenando y no he hecho nada más que activar el modo de regeneración en el que más retiene. Por lo tanto, con esto se puede jugar un poco, sobre todo en ciudad o cuando estamos bajando un puerto como ahora, pues cuando llega una curva le meto un poco más de regeneración, el coche me frena sin necesidad de utilizar los discos de freno. Por lo tanto, tengo 2 ventajas ahí. La primera es que recupero capacidad de batería que luego utilizaré para acelerar o para volver a meterme en la autopista, para que el coche vaya en modo eléctrico cuando pueda, cuando él considere. Y por otro lado, lo que también consigo es desgastar menos los discos de freno. Además de ser más grande, el nuevo Kona está más equipado que su antecesor. La gama que se lanza de acabados para este coche incluye 4 niveles que se llaman Max, N-Line, Tecno y N-Line Style, de menor a mayor número de equipamiento. Los precios para la versión de 120 caballos arrancan en 28.490. Esta versión híbrida en el acabado Max, que es el más modesto, cuesta 32.040. Y finalmente, la versión más potente, la de 200 caballos, que arranca con tracción delantera, cuesta desde 34.040 euros. Todos los Kona tienen la doble pantalla, aunque en los Max la de la instrumentación es más pequeña. También son de serie las llantas de aleación, la cámara de marcha atrás, el freno de mano eléctrico, el control de crucero, la frenada de emergencia, el reconocimiento de señales, el mantenimiento de carril, la ayuda a la frenada de emergencia, el navegador y el climatizador. A partir de ahí el equipamiento se enriquece y las versiones más equipadas, Tecno y N-Line Style, pueden contar con tapicería de cuero, techo de cristal, volante calefactado, asientos eléctricos, cámara de 360 grados y otras ayudas a la conducción.
Habíamos empezado en el Cabo de Peñas y terminamos en la playa de Lastres, siempre en Asturias, donde hemos venido a probar este nuevo Hyundai Kona, un coche que ha crecido, que deja hueco al Bayón por debajo, que se acerca al Tucson sin llegar a ser una alternativa real y que peleará en el segmento más competido del mercado y en el de más crecimiento ahora mismo, el de los SUVs del segmento B. Lo hará con una gama muy equilibrada de versiones y sobre todo con una bala en la recámara, la versión eléctrica, que llegará justo después del verano. Tal vez, una vez todas las versiones juntas, este coche se convertirá en el Hyundai más vendido de la marca. Si no, al tiempo.